buenas tardes, queridos hermanos. Usted que se va a conectar o se está conectando o va a comenzar a ver este video. Hoy es viernes y queremos decirle: Dios te bendiga y te guarde grandemente. Tenemos una grande esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirle algo. Nosotros los viernes damos temas familiares, temas educativos para aquellos que no nos conocen, y damos consejería prácticamente al pueblo de Dios. Yo siempre he dicho que me dirijo al pueblo de Dios, a aquel pueblo que de alguna manera pasa por problemas, situaciones, circunstancias que están en su vida. Hoy publicaba algo: ¿por qué mis hijos son rebeldes? Recuerde que este mensaje es para el pueblo de Dios, ese es un mensaje para aquel pueblo de Dios. ¿Por qué la diferencia de esta generación que está creciendo hoy en día? No lo entendemos, porque vemos la rebeldía y todo está en la Biblia. Una vez llegué a un lugar aquí de venta, una market, como le dicen por acá. Llegué y estaban vendiendo libros. Y en esos libros, mis queridos hermanos, había un libro que decía: aprende a ser feliz. Otro libro decía: aprende a leer y retener todo lo que leas. Me dijo: wow, yo batallo reteniendo. Me acerqué a ver qué, ¿verdad? Y luego, el éxito de la vida. En eso aquel hombre, el que estaba vendiendo los libros, me dice de esta manera, me dice: ¿te gustaría algún libro? Le dije: está interesante los temas. En eso siento que el Espíritu Santo me dice: háblale de mí. Y comenzamos el diálogo. Y la primera pregunta que yo le hice a ese hombre fue esta. Le digo yo: ¿quién escribió estos libros? Y él me dice: hombres estudiosos estudiaron al ser humano y encontraron la situación de cómo el hombre puede ser más exitoso en la vida y ese tipo de cosas. Y cuando siento que Dios me dice: háblale de mí, le digo yo: ¿sabía usted que si el hombre entendiera que Dios nos dejó un manual, cómo vivir una vida saludable, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos esposos, cómo ser buenos hijos, no necesitaríamos de esos libros? Y comenzó el diálogo con aquel hombre. Se lo cuento porque tiene que ver con la educación. Este hombre es de esos estudiosos que siempre están leyendo libros. Dijo: sí, muchacho, dijo, tú encontraste el éxito de la felicidad a través de la Biblia, a través de tu creencia, pero estos libros son para los que están más abajo, los que ya no tienen. Le dije: es que a mí la Biblia me enseña que cuando yo llegue a un nivel, enseña a los demás abajo. Y comenzó el diálogo hasta que reventó y me dijo: ¿a qué iglesia vas tú, muchacho? Dios no es religión. Y seguí yo con mi diálogo cuando a aquel hombre le rodaron sus lágrimas. Y yo le dije: eres un hombre inteligente, te gusta leer, por lo que veo. Lee esto en la Biblia cuando quieras entender quién es Dios y quién es Jesús, porque fue larga la charla. Le digo: cuando entiendas quién es Jesús, lee 5 cosas en la Biblia que te va a enseñar quién es Jesucristo, qué vino a hacer a este mundo, qué quiere de ti, qué te da si tú le sigues y qué te aleja de él. Y aquel hombre sollozoso ahí se quedó tocado por ese mensaje. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios en su palabra, hoy vamos a hablar el tema: ¿por qué mis hijos son rebeldes? Porque cuando se rebelaron mis hijos, ¿por qué no puedo con ellos? Algunas personas dicen: ya no los aguanto. Ok, vamos a ver, estamos hablando al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, nosotros tenemos que entender una cosa, mis queridos hermanos. Dios nos llama con un propósito: a cambiar nuestra manera de vivir. Cuando nuestros hijos ya están un poquito más grandes, pues claro, ya están rebeldes. Estos son
peores errores de los padres. Los peores errores de los padres es no distinguir el tiempo cuando tu hijo va creciendo y lo sigues viendo. Es que mi bebito, ese es tu peor error. Nunca vas a mirar cuando esa criatura crece. Cuando esa criatura va creciendo de bebé a niñito y luego va más creciendo un poquito más, llega al grado de 12, 13 años, ya no es tu bebé. Tu bebé va a cambiar, tu bebé va a tener pensamientos de adultos, tu bebé va a tener deseos de adultos, y si tú no lo preparas, alguien lo va a preparar. Y si tú no le adviertes sabiamente, como dice la Escritura, tu hijo va a terminar en el fracaso, tu hijo va a terminar en un divorcio, tu hijo va a terminar embarazando a una muchacha, la muchachita puede quedar embarazada. Es trágica la estadística que está diciendo, niñas, jovencitas siendo madres de 10 a 14 años. Es la estadística más grande que existe y de hecho que ha ido bajando. Pero ¿dónde está esta estadística? Entre las personas de color, los morenitos, y entre los hispanos. De 10 años a 14 años, las mamás estábamos viendo el paquete más pequeño. Ya no son 16, 17, 18, 20. Está pasando de 10 a 12 años. ¿Por qué? Porque descuidamos realmente lo que Dios nos quiere dar. La Biblia nos enseña que nuestros hijos son regalos de Dios, pero tenemos que hacer algo con ellos. Dios nos los da para amarlos, ¿ok? Para disciplinarlos y para cuidarlos. ¿Disciplinarlos en qué? En que sean hombres y mujeres de Dios. Hemos llevado una secuencia de enseñanzas, hablé lo que eran los padres, el matrimonio y Dios, los derechos, la obligación del esposo, la obligación de la esposa. Hoy estamos tratando el tema los padres y los hijos. ¿Por qué son rebeldes? Hay varios factores que nos enseñan por qué son rebeldes. Si tú sigues mirándolo como niño o niña, chiquito, y tú lo miras, nunca creció y es mi bebito, y tú no te das cuenta que un día esa criaturita va a comenzar a crecer y va a tener pensamientos de un adulto sin experiencia, y es donde caen, es donde fracasan, porque ellos se dejan arrastrar por aquel deseo y aquella pasión que está en su ignorancia las consecuencias. Porque si te dicen te va a pasar esto y esto otro, pero realmente hay algo más importante que te lo quiero decir. Está en Deuteronomio capítulo 6 versículo 25. La Biblia nos habla, donde Dios le habla a Israel, donde Dios le habla a una generación joven. Los menores de 20 años estaban a pasar una tierra, la tierra prometida. Tenían que pasar el Jordán y comienzan las instrucciones para el pueblo de Israel. Esto es interesante porque tenemos que, si nosotros creemos en el Dios verdadero, tú crees en el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, esta es la instrucción para Dios, para los padres hacia los hijos. Y vamos a estudiarlo, ese es el propósito del viernes. Mira lo que dice el capítulo 6. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Toma en cuenta que aquí hay 3 palabras que es muy interesante. Dice, son mandamientos, son estatutos, algo establecido, y son decretos que tiene que enseñar Moisés al pueblo de Dios. Siempre digo, me dirijo al pueblo de Dios. Dice el segundo versículo del capítulo 6, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú
yo como padre, dice, me extravié, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, dice el capítulo 2, versículo 3. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multiplicaréis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Dice el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es uno de los primeros tan importante, y ahorita lo voy a tratar de explicar. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por él en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire qué interesante, y me voy a parar en el versículo 9. Interesante que la obligación es de nosotros los padres poder enseñarle a nuestros hijos algo. Esto es lo importante, hermano, y esto lo vamos a ver más adelante en otros versículos de apoyo, donde no hay respeto a Dios. Si uno de mis hijos no te respeta a ti, no te valora a ti, no te ama a ti, nunca va a amar a Dios. Pero ¿dónde comenzó el problema aquí de Israel? Más adelante lo vemos, cómo se apartan de Dios, donde los padres dejaron de enseñar. Yo vengo de una generación donde todavía nuestros abuelos nos daban valores, nos enseñaban los valores, nos enseñaban de alguna manera, aunque no vengo yo de una familia cristiana, yo vengo de una familia que no éramos cristianos, pero nos enseñaban el respeto. Respeta a tu padre, me decía mi mamá, respeta a tu mamá no le gritas, a tu mamá esto. El padre ponía un hasta aquí. ¿Y qué pasa? ¿Era bueno? Claro que era bueno. Y muchas veces fueron a golpes y nos golpeaban, pero yo realmente nunca, mi familia me habló de Dios. Me alimentaron. Mi mamá hizo el mejor esfuerzo para sacarnos adelante, junto con mi padre, mi madre, pero nunca me hablaron de Dios. ¿Por qué razón? Porque no lo conocían. Tampoco ellos lo conocían. Era mucha la necesidad y no conocían a Dios. El pueblo judío, hermanos, tiene este sistema que nosotros no tenemos, ni los cristianos modernos lo tienen. El pueblo judío comenzaba a educar a un niño desde los 5 años. Para los 12, el niño ya sabía toda la ley de Dios y sabía quién era Jehová. Yo me hacía esa pregunta, ¿por qué ellos eran mayores a los 12 años? Un día orando y preguntándole a Dios y estudiando me doy cuenta de que a esa edad, hermanos, de 10, 12, comienza a cambiar y transformarse nuestro cuerpo en un joven o en una jovencita. Cuando a aquella jovencita ya le viene su periodo por primera vez, ya no es tu bebé. Cuando a aquel jovencito ya le comienza a salir poquito el bigotito, ya no es tu bebé. Tienes que entender que si tú no lo preparas desde su infancia a su entrada a la juventud, ¿quién lo va a preparar? Dios te los dio a ti, te los dio a mí, para que los preparemos.
Ahora, hay muchas personas que quieren que ya llegaron a la juventud y quieren que nosotros, sáquenle el demonio porque mi hijo está endemoniado, es bien rebelde. Espérame tantito. El problema no está en la rebelión. El problema no es que tenga un demonio, aunque tienen que ver los demonios, y ahorita hablaría un poquito de eso. Déjame anotarlo acá, si no se me va a olvidar. El diablo, sus demonios. Lo que pasó con nosotros los cristianos es que no instruimos a nuestros hijos y queremos que en la escuela dominical la maestra los eduque en media hora. Y estamos con un temor porque no lo puedes regañar, no le puedes decir nada. ¿Por qué? Porque pues el niño es rebelde y no, es mi bebito, no le puedo decir nada. Entonces, nosotros no tenemos derecho a disciplinarlos. Es usted quien tiene el derecho a disciplinarlo a su hijo. Israel tenía que aprender a esto. Los hijos de Dios tienen que amar al Señor con todo su corazón. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es uno de los primeros requisitos que Dios le daba a Israel. Y esto lo harás tú, tu hijo, el hijo de tu hijo y el hijo de tu hijo. Y así será transmitido y heredado. Pero ¿qué es lo que está pasando, hermano? Si nosotros no estamos tomando el control de nuestra familia, yo no estoy hablando de golpes, yo no estoy hablando de medio matarlos a golpes, no. Yo vengo de una generación donde te dejaban la boca así si decías una mala palabra, pero no te explicaban por qué. Nomás se oye mal, pero ellos la decían, yo la repetía. Yo fui tremendo bandido. Entonces, quiero que entiendas, debes de inculcarle a tu hijo y debes de inculcarle a tu hija el temor a Dios. El temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. No le vayas a decir, te vas al infierno, es que Dios te va a meter al infierno. Esa es una de las cosas que nosotros de alguna manera queremos persuadir a nuestros hijos. Y la palabra temor no significa miedo, significa respeto, honor. Ahí entra la adoración. Cuando nosotros pongamos en el corazón de nuestros hijos que ellos tienen que tenerle respeto a Dios, amar a Dios, no con temores, porque Él es tu Dios y le vas a explicar, mi hijo, esto te conviene porque verás tus días prolongados, verás bendición. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro Dios. Hazte tu pregunta. ¿Estás haciendo tu trabajo como creyente? ¿Estás haciendo ahora sí como decimos por acá, tu chamba? Hermano, si tú no abres, ni tú mismo no abres la Biblia, ¿qué le vas a decir a tu niño? Entonces, esto se trata de educación. Se trata de una herencia de padre a hijos. Entonces, estas son las consecuencias. Si yo no enseño a mi hijo, entonces no lo amo. Entonces no lo quiero. ¿Por qué? Porque el que ama a su hijo lo disciplina. Qué silencio, no miro ni un amén por allá. Hermano, hoy estoy solo acá. Bueno, está el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, si tú no tomas la decisión, no importa la edad que tenga tu hijo en este momento. Me he encontrado casos, me decía una vez una hermana, hermano pastor, ayúdeme a orar, es que mi hija es rebelde, mi hija se casó y fíjese lo que me decía, está renegando porque ya quedó embarazada y su estómago se va a marcar. El papá del bebito no quiere estar con ella porque no lava ni un plato, yo tengo que lavarle la ropa. ¿Qué edad tiene tu hija? 30 años. Dije, la muchacha no tiene la culpa la tienes tú, porque no la instruiste, porque no la educaste, porque no la enseñaste a ser una mujer
No importa que tengas una carrera, no importa que a tu hijo quieres que sea un abogado, licenciado, enséñale lo básico porque en su momento lo va a necesitar. ¿Qué pasa cuando los jóvenes se van a estudiar colegio fuera de aquí del Valle del Sur de Texas? ¿Qué pasa? No saben, dijo alguien, no saben cocinar un huevo y hasta el agua se les quema. O sea, hello, es educativo. Nosotros forjamos el futuro de nuestros hijos. Nosotros forjamos el futuro de nuestros hijos a través de la enseñanza, pero puede ser un gran abogado, un gran licenciado, presidente de los Estados Unidos, ¿por qué no? Pero si no tiene temor a Dios, nada va a ser. Nada es. Allí es donde está la clave. El temor a Dios es el respeto que Él se merece. Cuando un hijo no respeta a su padre y a su madre, le dice hasta de lo que se va a morir, ¿tú crees que va a respetar a Dios? No lo va a respetar. Yo tengo una niña de 6 años y a esa de repente viene y es de armas tomar. Nosotros le decimos, es Acevedo Rodríguez. No, a tu mamá la respetas. Y al grande tiene 14 años. A tu mamá la respetas y no quiero que le digas esto y esto y esto y esto. Y me dice la niña más chiquita, ¿por qué? Porque Dios dice. ¿Quieres vivir muchos años? Sí. ¿Quieres a tu mamá? Sí. Cuando ya la miro sollozando, que quiere llorar, voy y la abrazo y le digo, ven, eres una buena niña, pero tienes que entender que a tu mamá se le respeta. Yo no fui así, hermanos. Yo fui un irrespetuoso con mi madre, con mi padre, pero no fui educado. ¿Dónde me eduqué? En la calle. En la calle. Mi madre se dedicó a trabajar y le dije, ella hizo todo lo posible. Y nosotros comenzamos a crecer. 11, 12 años, 13 años. Yo ya andaba allá con mis tíos pescando, trabajando porque no quisiera la escuela. Me pongo de ejemplo. ¿Qué me enseñó la vida? A defenderme. ¿Qué fue mi educación? La calle. Me gustaba juntarme con hombres mayores. ¿Pero qué tiene que ver esto, pastor, con la educación? Yo te dije que mis padres no me enseñaron quién era Dios. Si tú no tomas el control y le pides sabiduría a Dios y al Espíritu Santo y tú mismo no comienzas a respetar a Dios Padre, ¿cómo esperes que tus hijos los respeten? Israel tenía que enseñar varias cosas, el pueblo de Dios. Una de ellas era esto. Cuando le dice ahí, escríbela, dice, fíjense lo que le enseña en el versículo 7. La repetirás a tus hijos. ¿Qué vas a repetir? Los estatutos, los mandamientos que Dios enseñó. Y dice, y la repetirás a tus hijos y las hablarás estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en sus ojos. Las escribirás en los postes de su casa y en las puertas. Me daba risa el versículo 9 cuando lo estaba tratando de estudiar, porque digo yo, dice, lo escribirás en los postes. Una de las cosas, el error de la mamá, porque esta prácticamente es la mamá, y en veces es el papá, dejar que tu niña, se comience a vestir como una joven, dejarla que se pinte. Y yo no estoy en contra de la pintura, pero sí entiende las edades, los tiempos. ¿Tú la adelantas o la dejas que disfrute su juventud? Hay personas que traen a sus niñas con unos chorcitos, hermanos, y ya casi enseñando su sentadera, con unas blusas escotadas. Todavía no tiene el cuerpo de una mujer, pero tú la estás educando a que se vista así. Y cuando sea más grande, ella va a querer andar como ella quiere andar. Si a ti se te ocurre ponerte un aretito, eres cristiano, pero un aretito aquí, la niña se va a querer poner
un arete. Si tú te tatúas, yo no tengo ningún tatuaje, gracias a Dios, y fui malandrín, pero no tengo ninguna raya en mi cuerpo. Entonces, cuando tus hijos te ven a ti tatuándote, se van a tatuar. Si tú dices malas palabras, tus hijos van a decir malas palabras. Porque ahorita voy a entrar en otra educación que está ahí. Tienes que entender y comprender que yo siempre te digo, estoy hablando al pueblo de Dios. Aquel que no quiere entender, ok, ¿por qué mi hijo es rebelde? Creo que estás entendiendo algo. Una, porque no conocen a Jehová y no respetan a Jehová. ¿Tú crees que si la ley que está escrita en Levíticos, en Números, que está aquí en Deuteronomio, si la ley siguiera igual como está aquí, nuestros hijos fueran rebeldes? Cuando un hijo en la Biblia era rebelde, hermanos, cuando un hijo, si yo deshonraba a mis padres porque andaba robando, que porque si embaracé la vecina, que porque si embaracé a Julanita, que andaba haciendo lo malo. ¿Saben lo que hacían los padres en ese tiempo? Hay muchas personas que no entienden esto. La ley de Dios decía, y este niño lo aprendía de 5 a 12, la ley de Dios decía que si ese niño, ese joven, andaba de rebelde, era deshonrar el nombre de sus padres. Ellos lo llevaban delante de los sacerdotes, delante de los jueces, y lo mataban a pedradas. ¿Tú crees que si esa ley estuviera, nuestros hijos fueran de bocones como son? No. En estos días yo voy a enseñar cuán problema tenemos con las leyes terrenales de los gobiernos. Pero hay cosas a nuestro favor que podemos hacer para que nuestros hijos no se suban arriba de nosotros. Cuando lleguen las leyes y los hijos y los padres, ¿por qué? No nos dejan hacer mucho con ellos. Ya el muchachito te amenaza, si se siente acosado porque tú lo regañas, que porque tú esto, que si tú no le das sus necesidades te puede demandar. Oye, tremenda cosa. Pero volvemos a lo mismo. Hablamos, si tú no lo educas, yo le dije, a mí me educó el mundo porque no tengo escuela. Tengo hoy estudio bíblico, pero no tengo escuela. Entonces, ¿quién lo está educando a tu niño? ¿De dónde saca tanta maña? ¿De dónde saca tantas cosas? Mira, mis queridos hermanos, vamos a hablar del diablo y los demonios. Satanás y sus demonios, ellos están ahí para que no se cumpla el propósito de Dios en tu familia y en ti. Ellos van a hacer su chamba, por decirlo así, para que tu hijo no cumpla el propósito de Dios en su vida y lo van a desviar del camino. Estos demonios, Satanás, para eso está. Entonces, ¿dónde encontramos a Satanás metido? En las escuelas seculares, enseñándoles el humanismo. Hay escuelas donde les están enseñando que no hay problema, si quieres ser mujer, mujer, si quieres ser hombre, hombre. O sea, les están dando opciones. Ahí está Satanás, donde entra el racionalismo, donde ellos razonan, cuestionan a Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo como padres no les hemos enseñado quién es el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, y ellos hacen esto. Ellos, a través de la lógica, estos son unos lentes, si te los pones vas a ver mejor. Y tú le hablas de un Dios verdadero, pero ellos no lo ven y no lo conocen. El Espíritu Santo de Dios, Jesús dice, el que me ama guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará un consolador. Dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce. Eso es interesante. ¿Cómo pueden nuestros hijos creer en Dios cuando alguien le está enseñando que venimos del chango? Y lo tienen 8 horas en la escuela y tú no pasas ni 15 minutos con él en la Biblia. No tienes un devocional en la Biblia. ¿Por qué mi hijo es rebelde? Acuérdate el tema. Porque él no conoce las reglas de Dios. Él no conoce quién es Jehová de los ejércitos. Lo oye mentar. Oye que dice que Jesús
pero hasta ahí. No tienen un conocimiento de los mandatos de Dios, cuáles son las reglas que Dios tiene, cuáles son los mandamientos y estatutos para nuestra juventud, para nuestros hijos. Aquel papá, aquella mamá que le aplauden, que el niño diga una mala palabra, que haga una mala señal con las manos. Hermano, tú estás tirando a tu hijo a la perdición. Que porque andan a la moda y ahí traen al pobre niño con las mechas grandes. Que ya el huerquito ya anda a los 8 años, ya se siente como que ya se siente y ya trae la cejita cortada. Y mamá, me quiero tatuar. Y hay mamás que los dejan y ya nomás están esperando crecer tantito para hacer lo que ellos quieren, cuando lo va a perjudicar más adelante. Otra de las cosas que Dios le dice a Israel, que le enseñe esto. Mire, cuando digo de los postes me acordaba yo, esas jovencitas, mi querido hermano, porque es más en las jovencitas, y hoy en los jóvenes, ya me acordé. Ya cuando tienen el póster de cierto artista, eso es algo que despierte, ya comienza a tener pensamientos diferentes. Aquel jovencito a lo mejor no tiene el póster porque no le dejas poner la muchacha en bikini, pero sí tiene un superhéroe ahí. ¿Y Dios? Nada. La escuela la escuela es una educación que tu niño está recibiendo. En la escuela no recibe de Dios. La otra escuela que tienen nuestros hijos, y por eso se adelantan, por eso despiertas deseos desordenados en nuestra juventud. ¿Sabe usted? Una jovencita me expresó una vez, ya es una joven, ya mayorcita, pero me dice: pastor, ¿me puede dar un consejo? Yo me siento culpable, así me dijo. Ahí estaba su mamá. Cuando ella me dice: me siento culpable. ¿Sabe por qué? Porque ahora que vengo a la iglesia, algo me hace sentir mal. Dice: yo enseñé a mi primita de 6 años. Los dos teníamos 6 años porque una amiguita me enseñó a mí y me enseñó a abrir una página pornográfica. Fíjese, a los 6 años. Y dice: y ahora me siento mal porque mi amiguita sigue viendo pornografía y yo la comencé. Así me dijo. Y dije: wow, eso es tremendo. Otra joven una vez me dijo, y estoy hablando que enfrente de adultos, me dijo, dijo: no, hombre, pastor, dijo, si tú supieras lo que hacemos nosotros. Dijo: ya la pornografía infantil, dijo, ya no la hacen los viejitos. ¿Cómo dices tú eso, muchacha? Esa era tremenda. Dijo: la hacen los niños. Se toman fotos, dijo, y hay páginas escondidas que tú no puedes llegar. Dijo: bonitas, quién sabe qué tanto me tiró un rollo. Dijo: y allá se toman fotos y se las están mandando. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tu hija, tu hijo ahora están en deseos? ¿Sabes por qué? Porque no lo educaste en el tiempo correcto. No los educamos en tiempo correcto, que eso no es bueno. No les decimos que lámpara del cuerpo son los ojos. Si tu ojo está viendo lo bueno, está lleno de luz, y si no, está lleno de tinieblas. La televisión misma que tenemos en casa los está induciendo, mis queridos hermanos, los está induciendo. Las novelas, todas las novelas, la mayoría, tienen una escena sexual de entrada a las 8 de la noche, cuando en aquellos años eran tiempos familiares. Los programas que ellos ven ahora en Netflix, las series que ellos están viendo de jóvenes, todo eso está educando a tu hijo y le está despertando deseos. ¿Y por qué son rebeldes? Porque ellos piensan que todo mundo es así. Y esta es la diferencia de todo mundo. Es que nosotros no debemos de pensar que somos de este mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno.
Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros sobrevivimos con los mandamientos de Dios. Nosotros no debemos de pensar como el mundo piensa. Yo le dije, estoy hablando al pueblo de Dios. Entonces, pastor, ¿qué debo de hacer? Tome el toro por los cuernos y comience. Y no quieras educar a todos tus hijos por igual. Cada uno es diferente. Va a llegar un tema cuando hable, no es hoy, voy a hablar del divorcio y las consecuencias del divorcio. Voy a hablar de los padrastros. Los padrastros debemos de tener una mentalidad diferente. Cuando decides unirte a una persona, debes de amar a sus hijos como si fueran tuyos. No porque son de la otra, sino porque Dios se los dio al que hoy es tu esposo o tu esposa. Yo estoy hablando a los cristianos. Hay cristianos que estamos haciendo cosas que no debemos, pero bueno, voy a seguir leyendo. Ya me llevé media hora hablando acá de esto, pero quiero seguir leyendo lo que tenía que enseñarle el pueblo de Israel a sus hijos y de su generación en generación. Me quedé en el 9. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas, olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacíes. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno. Porque el Dios celoso, el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no inflames el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Este pasaje bíblico de los dioses, hermano, tienes que entender y ser consciente. Vuelvo a repetir, me dirijo al pueblo cristiano. Cuando tú tienes en tu casa, ya hablé de educación, hablé de televisión, hablé de la escuela y hablé de tu responsabilidad como padre, no que tengan miedo a Dios, que lo respeten y lo tengan en buen honor, que lo amen a Dios por lo que Él es. Tú vas a estar preparando el futuro de tu hijo, de tu hija. ¿Por qué? Porque si él se aparta del camino, cuando tú le enseñas todo esto, va a tener dos cosas ahora. Va a tener, ok, mi padre y mi madre tenían razón. Si hacía esto, me fue mal. ¿Qué debo de hacer? Regreso al camino de Dios. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Vivimos otros tiempos. Esta etapa, hermanos, que estoy hablando ahora de los dioses, este es un pequeño problema y grandísimo problema. Por eso hay muchos niños rebeldes, pueblo cristiano. Por eso hay muchos niños rebeldes y atormentados. ¿Por qué? Entramos a los famosos juegos de video de violencia, zombies, guerras, de todo lo que haya en los juegos de video. No importa si es Minecraft, no importa el juego que sea, todos tienen un propósito y aquí entra el diablo y los demonios. Dios prohíbe, mis queridos hermanos, que nosotros tengamos un Dios en nuestras casas, porque eso es un anatema, eso está maldito. Y en los juegos de nuestros niños, la mayor parte de los juegos tienen dioses, conjuros que se hacen en un juego, pero enseñaron a la gente que es un game, un juego. No pasa nada. La Biblia habla de Astoret, la Biblia habla de Afrodita, la Biblia habla
de ese tipo de dioses grecorromanos que en la escuela le dijeron a tu hijo que es mitología, que eso realmente no existió. Déjame decirte que para ellos es mitología, pero para nosotros es una ofensa tener un Dios, porque aquí lo prohíbe la Biblia. Todo lo que se dice Dios, todo lo que se dice Dios, lo que se dice Dios fuera de Dios es un ángel caído, es un semidios, ese es un demonio. Así te lo voy a decir. Entonces tu hijo está siendo alimentado, ahora sí, por un espíritu de un demonio para ser rebelde. Por eso te grita. Lleva a los niños a la adicción. Lleva a los niños a que sean agresivos. ¿Dónde están? En lo que están transmitiendo a través de los... ¿Por qué? Porque tienes un anatema dentro del cuarto de tu propio hijo. Y no es... En lugar de que estén los postes, en lugar de que estén las paredes, ¿quién es Jehová? Tienen el póster del juego favorito. Y esto es rebeldía ya aquí. Hermanos, hay pornografía en los juegos infantiles. Estoy hablando de juegos de videos. Hay bastante mugrero en los juegos de videos gratis. Hay bastante rebelión. ¿Y tú, por qué mi hijo es así? Porque estás quebrantando un mandato de Dios. Ahora, esto es lo tremendo. Que el niño no se compró los juegos. Tú muy probablemente le compraste los juegos. ¿Y qué está pasando? Ese niño ya se hizo adicto. ¿Cómo te das cuenta que es adicto al juego? ¿No quiere comer? Si le apagas el juego, te hace un berrinche tremendísimo. Te grita, no quiere salir del cuarto, no quiere hacer nada. Los que estudian todas las enfermedades del mundo para este 2019-2020 ya iban a poner que todos los niños que están adictos a los juegos tienen una enfermedad mental. ¿Dónde está atrapado? Acuérdate, el diablo viene a matar, robar y destruir. ¿Qué es lo que hace un padre con un hijo así? Con la rebeldía, con este sistema. Estoy hablando al pueblo cristiano, ojo lo que estoy enseñando. ¿Qué es lo que hace? Es nosotros, es como entregarle a mi hijo a un Dios. Y eso es sacrificar a mi hijo a un Dios. Entonces ese espíritu, eso lo va a hacer que él no tenga tiempo para Dios. Ese niño no va a buscar de Dios porque no le interesa y está aburrido. Estoy hablando por qué mi hijo es rebelde. ¿Por qué mis hijos son rebeldes? Y no he llegado a la otra porción. Entonces, tienes que entender que los dioses dentro de tu casa, no importa si es Thor, si es el que sea, todo tipo de cosas que a ellos los saque del verdadero Dios, está fuera de base. Cuida las series que están moviendo. Temas muy delicados que no podemos, bueno, sí los puedo tratar, ¿verdad? Pero sería más adelante. ¿Por qué los hijos, algunos se hacen homosexuales y algunos se hacen lesbianas? ¿Por qué? O transexuales, o bisexuales. ¿Dónde nace todo eso? Recuerda que Satanás está encargado de desviar del propósito de Dios tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tus nietos, la vida de tus bisnietos. Por eso el mandamiento dice, el que me ama y me honra, ¿verdad? Que lo ama Dios, 1000 generaciones serán bendecidas. Depende de ti con esta generación. Cuando ya llegamos a una etapa de nuestros jóvenes, ya están en su juventud y ya tienen todo despierto, placeres, deseos, todo. ¿Qué debo de hacer? Porque hay padres que son recién convertidos con este tipo de jóvenes. Tratar de enseñarle, y es lo mismo, tratar de enseñarle quién es Dios,
Es importante cuando dice la Biblia, yo te saqué de la tierra de Egipto. Cuando dice eso es, yo te saqué del mundo. Para que tus hijos, nosotros tenemos que romper las maldiciones generacionales. Y una de las maldiciones se rompe a través de oración, pero también se rompe a través de la educación. Pregúntele a mi hija, la más chiquita, dígale, ¿tu papá es borracho? O sea que no. Mi papá no toma. Pregúntale a mis hijos, los grandes, voy a decir, él tomaba. Ellos sí me conocieron en otro tiempo, pero mis hijos, los chiquitos, no saben que yo fui así. Un día lo sabrán cuando estén más grandes. Pero que me pregunta Hadassah, ¿y quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Dónde está Dios? Oye, y si, fíjense, hoy con este tiempo de la pandemia, y si me muero de coronavirus, ¿a dónde voy? Es una niña de 6 años. Es el mejor tiempo, hermano. Cuando son de preguntones, enséñale quién es Dios. Ella viene y me dice, papá, vamos a la iglesia, papi. ¿A qué? Le quiero cantar a Dios. Le quiero cantar a Dios. Hace unos 3 años, tendría como unos 4 años, andaba yo aquí arreglando un poquito esa pared, poniendo una letrita, y que arrima la silla la niña, no estaba alto todavía, arrima la silla, y esta niña, hermano, de repente comenzó a pegarle al púlpito. Y así dice el Señor. Y yo me quedé allá, ¿qué va a decir esta niña? Dice el Señor nuestro Dios, que si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Y yo me quedé, wow. Lo que mira hacer al Padre, lo que oye. Pero hubo un tiempecito que ya creció. Y esto despertó mis ojos. Mi hija de 6 años quería traer unos mayones, una faldita, una blusa y un suéter. Y tal calorón. Y yo dije, ¿de dónde sacó esa idea? Y Dios me dice, de la tele. Está viendo los programas que mira tu hijo de 14 años. Y no le había puesto atención porque no son programas malos y me voy poniendo así. Ay, hermano, 2 jovencitos, hombres, besándose. ¡Wow! Y luego miré las jovencitas como andaban vestidas. Mi hija igual. ¿Me compras unas pinturas, papá? Tiene 6 años. Ese programa no lo quiero aquí. ¿Por qué? Porque les va a despertar cosas que no deben de ver. Mi hijo tiene 14 años y no tiene celular. ¿Tengo para comprárselo? Sí, pero no lo quiero que se adelante en su manera de vivir. Lo voy a guardar lo más que pueda para cuando él tome una decisión. Y es un buen muchachito. No tienen, mis hijos no juegan, estos grandes no juegan juegos de videos. No hay juegos de videos en mi casa. No hay películas de terror. Ahí te va esta otra, que qué bueno que me acordé. Otra de las cosas que estos niños no entienden, nuestra juventud, nuestros jóvenes, es que estos demonios en las escuelas están rondando. ¿Cuáles juegos juegan? La Ouija. Y esto lo hacen por valentía. Charlie, Black Mary o la sangre de María, Baby Blue, las palmadas. Hay muchas cosas que ellos hacen. ¿Qué es lo que hace el diablo en ellos o los demonios? Comienzan a invocar espíritus. Después no pueden dormir, están rebeldes en las casas. ¿Por qué? Porque los sedujo el espíritu a través de los amiguitos. Tienes miedo. Eres un miedoso. Y ahí va tu hijo creyente, cristiano, pero sin educación, y mete las patas jugando la Ouija, jugando Charlie.
para poder mostrar su valentía. ¿A quién le tiene que demostrar que es valiente? A nadie. ¿Por qué? Porque papá y mamá no lo educaron, que eso es malo. No le enseñaron que no pueden invocar espíritus, que no pueden tener dioses ajenos. Papá y mamá va con la ola de este mundo, entiende. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿qué van a hacer nuestros hijos? Vuelve a la senda antigua, mi querido hermano. Sálgase a jugar con ellos. Mire bien lo que están mirando, cheque bien lo que están enseñando, antes de que le metan la ideología de que venimos del chango. Tú háblale de quién es nuestro Dios, pídele a Dios que se manifieste a su vida, pero tú enséñale los mandamientos de Dios. Dile a tu hija por qué es grato que ella se guarde virgen hasta su matrimonio. Dile a tu hijo por qué es grato no andar fornicando, con una mujer y con otra y con otra y con otra. No, las quieren conocer, pero las quieren conocer completas y se están ocasionando problemas porque las leyes de nuestro Dios no lo permiten. Voy a terminar de leer esto y dice acá: me quedé en el 16, ok. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masa. Aquí se habla de fe, de sustento. Guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y su testimonio, sus estatutos que te mando. Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entréis y poseáis la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová tu Dios ha dicho. Esto es algo interesante, porque eso es lo que me va a dar brincarme al otro versículo que quiero. Mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y el estatuto y decretos que Jehová nuestro Dios mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón, o sea, esclavos del mundo, en Egipto. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Ahí es donde Dios hizo un milagro, libró que no te divorciaras, te rescató de una sanidad, te quitó las drogas, lo que sea. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos, que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por la obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Se pone atención que varias veces repitió que le enseñes a tu hijo a temer a Dios. Muchas veces lo repitió. Hermanitos, hay personas que dicen: estoy en la prueba del Señor, mi hijo es bien marihuano. O sea, no es la prueba de Dios. Me voy a mover un poco. Un estatuto, hermanos, es algo prescrito, algo que ya está escrito. Es una ordenanza, es una obligación, es un conjunto de normas legales para la función de una corporación o asociación, en este caso, el pueblo de Dios o la iglesia. Nosotros tenemos estatutos. Cuando tú andas por ahí oyendo predicadores, yo declaro, decreto y establezco, esto no lo brinca nadie. ¿Por qué? El decreto es un mandamiento, una ley, una advertencia, una orden real, una orden del rey.
Eso no lo puede decretar los hijos del rey, no pueden deshacer lo que decretó el rey. Los hijos no pueden. Nosotros somos hijos, tenemos al Rey de Reyes que ya estableció esto. ¿Quieres ver días buenos en tu casa? ¿Quieres ver días? Comienza. Toma una decisión. Hay personas que tienen a los hijos empastillados y ahí pasando cosas que no deben ser. Los mandamientos es una orden de un superior a un inferior. Por eso le decimos Señor y nosotros somos los siervos. Pero vamos a ver qué enseña acá. Romanos capítulo 1, y casi termino con esto, este tema. De aquí yo quisiera hablar de ustedes. Los viernes hacemos esto. Vamos a estar enseñando de esta manera. Si tú quieres un tema, que estamos hablando un tiempo, temas de familia, y te interesa que hablemos de algún tema, ¿qué dice Dios tocante un tema? Entonces, mi querido hermano, escríbelo y nosotros vamos a tratar de hacerlo. Yo quiero también hablar por qué la rebeldía de los hijos y llegan a las drogas. Hoy estoy hablando de que no estamos educando a nuestros hijos. ¿Por qué nuestros hijos llegan a las drogas? Allá, esa es otra historia. Dice Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Tú lee todo el capítulo 18, de capítulo 1, versículo 18, pero yo te voy a leer del 28 para abajo. Y dice, ojo, aquí Dios en Israel le dio mandamientos, estatutos y decretos. En Romanos, Pablo enseña esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, esos son rebeldes, altivos, inventores de males, y aquí le pongo versículo 30, desobedientes a los padres. Y dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y aquí entra la música, y aquí entran películas que se burlan de Dios. Todo lo que quiera que haga Dios menos, y tú lo practicas y te gozas con eso. Voy a hablar de una película. La película nueva que hicieron de Noah. Esa película no tiene nada que ver Sodoma y Gomorra con el tiempo de Noé. Hay otra película más disque familiar y Noé comienza así, pero está en la ciudad de Nueva York y termina en el canal de Nueva York. Esas son burlas a Dios. Películas infantiles, la vez pasada yo le dije la de Rango. Mire esa película en español y hay un momento donde la lagartijilla quiere agua y está la tortuga, es una tortuga que es la que está de líder ahí, se suben en una compuerta, agarran una cruz y tiene la cruz, pero es una rueda y está todos así hacia abajo y está alumbrando y dice el que está allá arriba, como no hay agua, dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, como dice. Y están abajo todos, amén, amén, esperando el agua. Y los cultos los hacen los miércoles y los viernes. Eso es una burla a Dios. Todas las personas que están vistiéndose de homosexuales,
para ridicularizar a nuestro Señor Jesucristo, besuqueándose. Eso es una burla a Dios. Y muchos de los que están acá, hermanos, están haciendo cosas para que tu hijo y mi hija no crean en Dios. ¿Por qué mi hijo es rebelde? Por cuanto no tomaste en cuenta a Dios. Y si te retractas un poquito, aquí entra la adoración a imágenes, cuadrúpedos, reptiles. Aquí entra el homosexualismo y el lesbianismo. Dejaron el uso natural que es por naturaleza, las mujeres, los hombres cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Dónde? Donde no tomamos en cuenta a Dios, donde no conocemos a Dios. El pastor, es que mi hijo es bien rebelde. ¿Dónde está la rebeldía? ¿Cómo estás viviendo tú mismo? ¿Estás viviendo los mandatos de Dios? ¿Estás viviendo los estatutos? Si tú tomas alcohol, tus hijos van a tomar alcohol. A mí me daban alcohol a los 6 años, hermano, en mi familia. Les causaba gracia y decía una de los que estaba ahí, dale para que se empache cuando esté grande, ya no va a tomar. Hasta parece que despertó la lombriz ahí conmigo. Mi padre fumaba, gracias a Dios ya no fuma ni toma tampoco. Llevaba la caja de cigarros, hermano, la paquete de cajas de cigarros, y él los traía de México para acá, y yo le robaba los cigarros a los 17, 18 años, le robaba una cajetilla y me los fumaba. ¿Me podría él acusar de algo? No. Hacía cosas que no debía de hacer. Esa era mi escuela. Dios nunca estuvo en mi casa. Mire, estaba esto. Mi hijo, Dios te bendiga. Nunca fui a misa con mi madre. Nunca en mi vida fui a una misa con mi madre. Ya de grande supo que quise ser sacerdote. Mi padre menos. Pero somos católicos. Nunca. Entonces, ¿por qué mis hijos son rebeldes? Porque no hemos tomado la responsabilidad los padres de educar a los hijos. No te esperes a la escuela dominical. Ahorita no puedes venir a la iglesia. No puedes venir a la iglesia. Es tiempo de tomar nosotros responsabilidad en la Biblia. Y estamos hablando al pueblo cristiano. Si tu hijo está adicto a los juegos, no se los vas a quitar de golpe, pero sí tienes que irle dando otra cosa para que salga de ahí. Si tu hija ya está viendo el mundo, hazle ver las cosas. Y si llega a cometer error, si es una jovencita quedar embarazada, hazla que tome responsabilidades, pero hazla. No, ahí le aplauden de ese, ya soy abuela y que, por favor, al rato hay una familia que conozco que una muchachita, bonita muchachita, embarazada a los 16, a los 17 otra vez, y parece que a los 18 otra vez. Oye, 3 niños en menos de 20 años es mucho. Hermanos, toma conciencia de esto. Quiero orar por ti nomás. Ya esta es tu decisión. O tomas en cuenta a Dios, o no te quejes de la rebelión de tus hijos. Recuerda, el mundo enseña, la televisión enseña, la escuela enseña, o tú enseñas. Tú decides. ¿Qué quieres que sea tu hijo? Tú vas a decidir. Dios ya dejó sus mandatos, ahora tú haces lo tuyo. Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, te doy gracias porque hay pueblo conectado. Sé que va a ayudar a personas, Señor, porque son los hijos rebeldes. Ahora, mi Dios, yo ruego, Padre Celestial, revélate a los padres, revélate a los hijos, pero a los padres muéstrales
Muéstrale, Señor, qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando, Padre Santo, alrededor? ¿Por qué su hijo está en rebeldía? ¿Por qué un hijo está cayendo en drogas? ¿Por qué un hijo está atrapado en pornografía? ¿Por qué están teniendo muchos deseos de tener placeres sexuales, Señor? Ábrele los entendimientos, Señor. Ábrele el conocimiento. Dales espíritu de discernimiento, Señor, y que puedan salir adelante. Somos tu pueblo y claro que todo lo que enseñamos es para que tú seas glorificado y mi pueblo y tu pueblo sea libertado, Señor, de la esclavitud donde Satanás nos ha llevado y muchas de las veces por la ignorancia de tu palabra. Hemos pecado contra ti, Señor, perdónanos, libéranos y guarda a nuestros hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, a ti te damos honra, gloria y alabanza. Amén, amén, amén. Este es un estudio, los padres, porque son rebeldes los hijos. La otra semana daremos el otro y te voy a enseñar por qué los hijos son como son. Ya no nos vamos a meter en esto. Hay muchas consecuencias de cómo nuestros hijos se hacen rebeldes. Pero una de ellas es, hoy el tema va a ser, enséñales el temor a Dios. Amén. Dios te bendiga, comparte el video, le podrás ayudar a alguien. Más adelante haremos otras cosas, pero comparte el video. Bendiciones y Dios te guarde.